Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. Continuando con los problemas de introducción, voy a hacer aquí en este vídeo el número 6. Como veis, este es el circuito del problema. Ya no voy a entrar en detalles de explicar un poco específicamente el transistor, que creo que ya está bastante superado, y vamos a entrar directamente a la resolución del problema. ¿Qué datos nos da? La tensión de alimentación son 10 voltios. La corriente de base del transistor vale 0. Ojo con esto. R1 y R2 son iguales. La tensión base emisor vale 1 voltio. Vamos a ir pintando ya las cosas que nos dicen en el enunciado sobre el circuito. Nos dan la tensión entre la base y el emisor. Esa tensión vale 1 voltio. Voy a pintar aquí VB igual a 1 voltio. Muy bien. La resistencia de emisor, que vale 400 ohmios. La resistencia de colector, que vale 500, ¿vale? Y la tensión colector-emisor, que vale 1 voltio. Vamos a pintar también esa tensión sobre el circuito. Será la tensión que hay entre el colector y el emisor del transistor. 1 voltio. Muy bien, pues con todos estos datos nos pide calcular la corriente de emisor, la tensión de colector, la corriente de colector y la tensión en la resistencia de colector, que es esta de aquí. O sea, la corriente de emisor, esta de aquí, la tensión del colector, la tensión en este punto, la corriente del colector y la tensión en esa resistencia. Bueno, pues vamos a fijarnos porque el problema es bastante sencillito. Si os fijáis, en este transistor, como en todos, toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale y tenemos el detalle de que la corriente de base vale 0. Esto va a simplificar mucho la resolución del problema. Entonces, toda la corriente que entra al transistor es I de base más I de colector, será igual a I de emisor, que es la que sale. Como la corriente de base es 0, en este problema la corriente de colector y la corriente de emisor tienen el mismo valor. Y eso, como os digo, hace que el circuito sea muy sencillo. Entonces, me piden calcular esta corriente de emisor. Me da lo mismo calcular esta corriente de emisor que esta corriente de colector, porque son exactamente las mismas, tienen el mismo valor. Entonces, fijaros bien qué tipo de ecuación voy a plantear, porque esa es la ecuación de la rama de la derecha del circuito, que es muy útil en este tipo de problemas. Desde este punto de aquí, que es el punto de tierra, hasta este punto de aquí, que es donde está la alimentación, los 10 voltios, pues voy a intentar ir saltando elemento por elemento, ¿vale? De manera que la tensión de cada uno de esos elementos, la suma de todas estas tensiones, pues me tiene que dar 10 voltios, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tengo una resistencia, como la corriente de colector va para abajo, en esta resistencia aparecerá una tensión que es VRC. Luego, desde el colector hasta el emisor aparece una tensión que me la dan como dato, tensión VC, la diferencia de potencial entre el colector y emisor, VCE, y del emisor al nudo de tierra, al nudo de referencia, hay una resistencia en la cual caerá una tensión también que vamos a llamarle VRE. De tal manera que desde este punto hasta arriba del todo, estos 10 voltios, eso lo tengo que conseguir si sumo la tensión de la resistencia del emisor, VRE, más la tensión colector-emisor, más la tensión NRC, ¿vale? Si yo sumo esas tres tensiones, ¿vale? Eso me tiene que dar 10, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que VCC, que es la diferencia de potencial que hay entre el punto de arriba y el punto de abajo, tiene que ser igual a VRC más VCE más la tensión NRE. Bueno, esto es sencillo. Bien, VCC lo conozco, es un dato, son 10 voltios. Y VCE lo conozco también, es un dato, es 1 voltio. Voy a intentar sustituir estas tensiones en función de la corriente, que es lo que me piden, ¿vale? Entonces esto me quedará VCC igual a la tensión NRC, ¿vale? Que será R por I, o sea, RC por IC, aplicando la ley de Ohm, más VCE, más la tensión NRE, que será RE por IE. Como estas dos corrientes son iguales porque la corriente base es 0,
pues las puedo sacar factor común y me queda que VCC menos VCE, pasando esto al otro lado, será igual a RC más RE por IE, por ejemplo, ¿vale? Y de aquí ya despejo IE, muy sencillo. Me quedará VCC menos VCE partido por RC más RE. Es decir, 10 menos 1, esos son los valores, partido por RC más RE, que son 500 más 400, 900. Pues 9 entre 900, esto me da 10 miliamperios. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos pide la tensión en el colector, la corriente del colector y la tensión que cae en RC. Bueno, como hemos visto que el transistor no tiene corriente de base, pues la corriente del colector es exactamente igual que la corriente de emisor, o sea, 10 miliamperios. ¿Vale? La primera pregunta ya está contestada. Por ejemplo, la tensión en la resistencia RC, ¿cuánto valdrá? Pues VRC será R por I. RC por IC. Conocemos ambas cosas. 500 por 10 miliamperios, o sea, 10 por 10 a la menos 3, esto me da 5 voltios. ¿Vale? Esa es la tensión en la resistencia. Y por último me piden la tensión en el colector. Bueno, pues ¿cuánto valdrá la tensión en el colector? Si aquí arriba tengo 10 voltios VCC y en la resistencia caen VRC, restando 10 menos lo que cae en la resistencia, obtendré la tensión en el colector. O sea, esto será VCC menos VRC. O sea, 10 menos 5, 5 voltios. Esto también se puede calcular por el otro lado. Es decir, si aquí hay 0 voltios, si la tensión que cae en RE más la tensión que cae en CE la sumo, llego al colector y eso también me tiene que dar la tensión de colector, que efectivamente lo podemos usar para comprobar. No sé si tenemos calculada la tensión en la resistencia RE, bueno, que es RE por IE, lo vamos a hacer así también, RE por IE más VCE, entonces será 400 por 10 miliamperios, 400 por 10 a la menos 3, más VCE, que vale 1 voltio. Pues esto me queda 4 más 1, 5 voltios. Entonces, la tensión en el colector la puedo calcular o por arriba o por abajo, ¿vale? Y obviamente me tiene que dar lo mismo. Este tipo de comprobaciones también me ayudan a quedarme tranquilo o tranquila pensando que he hecho el problema bien. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.